En los casos estudiados hasta ahora, hemos despreciado el rozamiento, ya sea porque interviene en pequeño grado o porque explícitamente lo hemos excluido a fin de estudiar los problemas de dinámica con un mayor grado de simplicidad. Nuestra experiencia cotidiana nos muestra que un objeto en movimiento eventualmente se detiene por sí solo. Si se detiene, es porque hay una fuerza actuando sobre él y actúa en sentido contrario a su movimiento. Esta fuerza, denominada de rozamiento y cuyo efecto observamos a diario, es la que estudiaremos a continuación. El rozamiento o fricción se refiere a la resistencia siempre presente en el movimiento que ocurre cuando dos materiales o medios, sólido, líquido y o gaseoso, están en contacto uno con el otro. Puede haber rozamiento por deslizamiento entre superficies, por rodadura, sin deslizamiento y otros. Nosotros vamos a estudiar en el curso el rozamiento existente entre dos superficies sólidas de dos cuerpos que están en contacto. Como toda fuerza en la naturaleza, la fuerza de rozamiento aparece de a pares. La misma fuerza está con sentidos opuestos en cada superficie en contacto. Si el cuerpo estuviera en reposo, la fuerza de rozamiento siempre se opone al sentido que tendría el movimiento. Si el cuerpo, en cambio, estuviera en movimiento, se opone al sentido del movimiento. Es decir, la fuerza de rozamiento entre dos cuerpos o superficies sólidas puede ser estática o dinámica. Consideremos un fichero en reposo, apoyado sobre un piso horizontal. Su peso, m por g, se equilibra con la fuerza normal, N. En este primer caso, una persona empuja con una fuerza horizontal F al fichero y este no se mueve, permanece en reposo. Es decir, hay una fuerza de rozamiento estática, F sub r, que se opone y equilibra a F. La fuerza neta, F sub n, sobre el fichero es igual a F menos F sub r igual a 0. Es decir, F es igual a F sub r. Si aumentamos la fuerza horizontal aplicada a F, observamos que el fichero continuará en reposo hasta que F alcance un valor límite igual a la fuerza de rozamiento estática máxima. Está claro que la fuerza de rozamiento estática no puede oponerse a cualquier valor de la fuerza aplicada. Por encima de ese valor, el fichero comenzará a moverse, entrando en el régimen dinámico. Ese valor límite de la fuerza recibe el nombre de fuerza de rozamiento estático máximo y se define como mu sub e, llamado el coeficiente de rozamiento estático, que es adimensional, es decir, que no tiene unidades. La fuerza de rozamiento estático máximo entre dos superficies secas y no lubricadas es independiente de la superficie en contacto y es proporcional a la fuerza normal, N. Podemos graficar la fuerza de rozamiento F sub r en función de la fuerza horizontal aplicada F. En el gráfico se distinguen claramente dos regímenes, uno estático y otro dinámico. En el régimen estático no hay fórmula para definir la fuerza de rozamiento. Se observa que F sub r tiene el mismo valor que la fuerza horizontal aplicada en el sentido opuesto. Es decir, que F sub r es igual a F. El módulo de la fuerza de rozamiento F sub r es lo justo para impedir el movimiento. Sin embargo, tiene un valor límite igual
a la fuerza de rozamiento estática máxima que adopta el valor mu sub e por la normal. Un valor máximo, pues el rozamiento no puede anular cualquier fuerza horizontal F aplicada en el sentido opuesto. Cuando la fuerza aplicada F alcanza y supera el valor límite F sub lim, el cuerpo comienza a moverse y la fuerza de rozamiento estática se transforma en una fuerza de rozamiento dinámica de menor valor. Entramos en el régimen dinámico. La fuerza de rozamiento cambia su valor a F sub R d igual a mu sub d por la normal, que es menor, y además se observa experimentalmente que esta fuerza de rozamiento dinámica es constante e independiente del valor de la fuerza horizontal aplicada F. Como muchos habrán comprobado, al empujar cosas pesadas, es más difícil empezar a mover algo que mantenerlo en movimiento cuando ya conseguimos arrancarlo. En dinámica, esto se traduce en que la fuerza de rozamiento estática máxima es mayor que la fuerza de rozamiento dinámica. Por lo tanto, mu sub e es mayor que mu sub d. Para resolver los problemas, es útil recordar que no hay fórmula para calcular la fuerza de rozamiento estática, salvo en el caso límite. Si el problema es estático, la velocidad inicial del cuerpo es cero y se mantiene nula, o sea que su aceleración también será cero. Entonces, de acuerdo a la segunda ley de Newton, la fuerza neta va a ser igual a la fuerza aplicada F menos la fuerza de rozamiento igual a cero. Es decir, que F va a ser igual a la fuerza de rozamiento F sub R. Por otra parte, cuando el problema es dinámico, la aceleración puede tomar distintos valores, pero la fuerza de rozamiento dinámica es siempre constante y su valor es igual a mu sub d por la normal. Finalmente, si estamos justo en el límite entre las situaciones estática y dinámica, es decir, cuando el cuerpo comienza a moverse, la aceleración es cero y la fuerza de rozamiento estática máxima es igual a mu sub e por la normal.